El planeta natal de los Kelborei era un lugar de paz. Siempre lo había sido. Los Kelborei no eran un pueblo ruidoso. No construían ciudades colosales que se elevaban hasta las nubes, ni enviaban flotas de guerra al espacio para demostrar su poder. Preferían la paz. Eran pocos en número, inherentemente pacíficos, y vivían en un planeta cálido y verdoso llamado Kborei Prime, en lo profundo de un sistema de 4 lunas que orbitaban lentamente alrededor de su sol ámbar. Todo en su mundo invitaba a la tranquilidad: ríos serenos, llanuras interminables de un verde suave, ciudades bajas que se curvaban sobre el terreno como si no quisieran perturbar la tierra que las sostenía. No era un mundo que atrajera la atención del resto de la galaxia. Vivían en paz. Durante 200 años, habían formado parte de la dominación galáctica. Ese era el nombre de la gran alianza de especies que gobernaba gran parte de la galaxia conocida. Contaba con cientos de miembros, imperios que abarcaban docenas de sistemas, federaciones basadas en siglos de comercio, colectivos que tomaban decisiones con una sola mente común. Todos estaban unidos por generaciones de acuerdos y pactos. El dominio tenía su propio consejo, sus propias leyes, sus propias flotas de guerra. Necesitaba proteger a sus miembros. Poseía un poderoso ejército. Eso era todo lo que tenía que hacer. El pueblo Kelborei siempre lo había creído, con esa convicción silenciosa y persistente propia de los pueblos que nunca han tenido que ponerla a prueba. Lo creyeron hasta el día en que llegaron los Borai, y creyeron que seguiría siendo así. El dominio Borai no era un enemigo nuevo. La galaxia los conocía desde hacía casi un siglo. Eran grandes, poderosos y absolutamente despiadados y metódicos. No atacaban por ira, locura ni las emociones caóticas que hacen predecibles a los depredadores menos sofisticados. Atacaban porque calculaban que podían ganar, y lo único que hicieron fue ganar. Durante 30 años, habían destruido 12 civilizaciones una a una. Algunas resistieron hasta que no quedó nadie que pudiera resistir. Otras huyeron a los confines del espacio conocido. Otros intentaron negociar con palabras cuidadosamente elegidas y gestos de buena voluntad, como si algún argumento pudiera influir en una potencia que ya había tomado su decisión antes incluso de que comenzara la conversación. No importaba. Los Borai siempre llegaban. Y los Borai siempre ganaban. Cuando sus flotas entraron en el sistema Kborei, no hubo aviso. Ni mensaje. Ni ultimátum. Solo naves. Cientos de naves aparecieron al límite del alcance de los sensores, como un muro oscuro que se movía entre las estrellas, silenciosas y sin prisa, porque los Borai nunca se apresuraban. Sabían perfectamente lo que hacían. El viejo Sarek fue el primero en recibir el informe. Era un Kborei antiguo y corpulento, con escamas verde oscuro como el musgo que crecía en el fondo de los ríos y ojos dorados pálidos. Ojos que habían visto mucho y esperaban ver aún más. Había dedicado casi toda su larga vida a servir a su pueblo, interminables reuniones en los pasillos de la soberanía, impregnadas de política y compromisos, tratados firmados con la solemnidad de documentos que nadie leería jamás en su totalidad, apretones de manos con seres de 100 mundos diferentes, o gestos equivalentes a este gesto Kelborei. Y durante todo ese tiempo, con una convicción silenciosa e inquebrantable, había creído que la soberanía era una estructura digna de confianza. Cuando el joven soldado entró en su despacho, dejó el informe sobre la mesa y se retiró sin decir palabra. Sarek supo, sin leer una sola línea, que algo fundamental había cambiado. Sin embargo, leyó las cifras. 340 buques de guerra Borai. Avanzaban a paso firme. Directamente hacia Kborei Prime. No entró en pánico. Era demasiado viejo para ello. Tomó la línea de comunicación y llamó al Consejo de la Soberanía. Tras una breve espera, se conectó la línea y una voz artificial, monótona y extremadamente cortés, le informó que el Consejo estaba en sesión plenaria y que no se podía interrumpir bajo ninguna circunstancia imprevista. Dejó un mensaje. Luego envió una transmisión urgente, una señal prioritaria que, según el protocolo establecido, debía pasar por alto todos los canales habituales y llegar inmediatamente a la mesa de emergencias del Consejo. Recibió una respuesta automática. Transmisión de agua recibida.
Alguien respondería en 48 horas. 48 horas. La flota Borai llegaría a Borei Prime en 31 horas. Sarek cerró los ojos. Respiró lenta y profundamente, con calma, midiendo cada segundo de aquel silencio como si fuera el último que pudiera soportar. Luego se levantó, se alisó la túnica con manos firmes, pues se negaba a dejarla temblar, y caminó pacientemente hacia la torre de comunicaciones en el centro de la capital. El edificio era muy antiguo, construido mucho antes de la fundación del dominio, cuando Borei apenas comenzaba a alzar la vista al cielo con verdadera ambición. Sus muros eran altos. Sus ventanas, amplias y estratégicamente ubicadas para contemplar todo el paisaje. Desde el último piso podía ver casi toda la capital, edificios bajos y curvos que seguían los contornos naturales del terreno, campos verdes en las afueras de la ciudad, ríos que captaban la luz ámbar del sol, tiñéndola de un tono casi dorado. Sarek contempló la ciudad por un instante. Solo un instante. Luego entró. Por un instante, pensó que se había desvanecido. Le comunicó al equipo de comunicaciones exactamente lo que necesitaba. Ahí estaba. Dinero, no solo para el soberano. Dinero para todos. Una transmisión de banda ancha, dirigida a través de todas las frecuencias conocidas, hacia cualquier punto del espacio accesible, con un mensaje demasiado simple para ser malinterpretado. El pueblo Kelborei estaba siendo atacado. Eran un pueblo pacífico. No habían hecho nada para merecer esto. Necesitaban ayuda. El equipo trabajó toda la noche. Construyeron la señal con manos expertas y con el corazón más apesadumbrado de lo habitual. Dirigieron la señal a todas las civilizaciones relevantes, el Imperio Treni, el colectivo Akabari, la Federación Molin, la Unión Duresí y docenas más. Enviaron la señal justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse del ámbar dorado que tanto amaba el pueblo Kelborei. Entonces esperaron. La guerra que se avecinaba amanecía. Belora no era una persona importante. Era perfectamente consciente de eso. Trabajaba en un puesto de comunicaciones de nivel medio en una estación de retransmisión de la soberanía que nadie tenía razones especiales para visitar. La estación se encontraba en el borde de un sector tranquilo, procesando principalmente notificaciones comerciales de rutina y algún que otro informe científico sin urgencia. No era un trabajo que hiciera latir el corazón más rápido. Era constante, organizado, predecible. Y Belora era una persona constante, organizada y predecible. Era una Lassari, una especie de piel gris y delgada como el papel de alta calidad, 4 dedos largos en cada mano, y ojos grandes y oscuros diseñados por la evolución para leer pantallas en ambientes de poca luz. Llevaba 6 años trabajando en ese mismo puesto, en esa misma silla, mirando esas mismas pantallas. Era buena en su trabajo de la forma en que las personas muy meticulosas son buenas en los trabajos silenciosos. Notaba cosas pequeñas. Archivaba todo con una precisión casi obsesiva. Y nunca, jamás, ignoraba una señal solo porque tuviera aspecto de no importar. La transmisión de socorro Kelborei llegó a su estación 11 minutos después de ser enviada. Belora la marcó de inmediato. Abrió el mensaje completo. Lo leyó 3 veces con la misma atención metódica que aplicaba a todo. Luego alcanzó la consola de enrutamiento de emergencia y comenzó a reenviarla a la cola de atención activa del Consejo. No la cola normal. No la de 48 horas. La reservada para crisis genuinas. El sistema rechazó su solicitud. Parpadeó. Lo intentó de nuevo. El sistema le informó con calma que la señal de socorro Kelborei ya había sido recibida y registrada por el Consejo, y que el asunto estaba bajo revisión. Bajo revisión. Se recostó en su silla y miró la pantalla sin moverse durante varios segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego consultó la base de datos de respuestas de la soberanía, el registro completo de todas las solicitudes de emergencia activas y su estado actual. La señal Kelborei estaba ahí. Su estado decía, con una frialdad que resultaba casi indecente: evaluación en curso, prioridad secundaria. Prioridad secundaria. Belora se quedó mirando esas 2 palabras durante un largo momento.
Llevaba 6 años en ese puesto. Había visto de cerca cómo funcionaba el consejo, cómo pesaba las cosas, cómo tomaba sus decisiones. Sabía exactamente lo que significaba evaluación pendiente en términos reales y concretos. Significaba que alguien, en alguna sala bien iluminada con asientos cómodos, había analizado la situación Kelborey y había concluido que el coste político de responder era mayor que el coste político de quedarse quieto. Significaba que, tras puertas cerradas, en habitaciones sin ruido, seres con poder real ya calculaban si los Kelborey valían la molestia. Ya conocía la respuesta a la que llegarían. Porque lo había visto antes. No con los Kelborey. Con otros. Volvió a sus pantallas. La señal de socorro seguía propagándose. Se extendía en todas las direcciones del espacio, portando su mensaje desesperado hacia la oscuridad entre las estrellas. Y mientras miraba los registros actualizarse en tiempo real, comenzó a ver las respuestas. O más bien, la ausencia de ellas. El Imperio Treni acusó recibo de la señal. Expresaron una profunda preocupación. Plantearían el asunto en la próxima asamblea plenaria del Consejo, programada en 9 días. 9 días. El colectivo Akabari envió una nota formal expresando su firme convicción de que los canales diplomáticos debían agotarse antes de cualquier consideración de tipo militar. La Federación Molin ni siquiera respondió. Uno a uno, las grandes potencias de la soberanía enmudecieron o se refugiaron detrás de sus palabras cuidadosas. Algunas enviaron cortesías. Otras, silencio. Ninguna, absolutamente ninguna, envió naves. Belora observaba las respuestas llegar y no llegar. Y sintió algo para lo que no tenía una palabra exacta. No era rabia del todo. No era tristeza del todo. Era la sensación específica y pesada de ver cómo algo que siempre temiste que fuera verdad se convierte en verdad justo delante de tus ojos. Se inclinó hacia adelante y comenzó a cerrar las ventanas de monitoreo activo, una por una. No tenía sentido seguir mirando. La señal moría en la oscuridad. Tenía trabajo que terminar. Alcanzó la última ventana, la que seguía mostrando el flujo de datos entrantes en bruto, y su dedo se detuvo. Había algo ahí. Una entrada pequeña, casi invisible en el torrente de información. Un pin de confirmación automatizado. No de ningún miembro de la soberanía. No de ninguna civilización mayor conocida. Venía de una dirección que, al consultarla en sus cartas estelares, apuntaba hacia una región del espacio que aparecía casi vacía en los mapas oficiales. Espacio de bajo desarrollo. El borde exterior del brazo de Orión. Casi lo cerró. Probablemente era un eco de retransmisión. Eso ocurría a veces, una señal rebotando en alguna estación abandonada y volviendo disfrazada de respuesta nueva. Luego vio la marca de tiempo. El ping había llegado en 4 minutos y 17 segundos. Belora se quedó absolutamente inmóvil. Conocía las distancias. Llevaba 6 años trabajando con tiempos de señal y distancias estelares. Lo que fuera que había enviado ese ping no era un eco. Algo había recibido la señal Kelborey. Algo la había leído. Y algo había respondido sin deliberar, sin consultar, sin calcular costes políticos. No con una nota de cortesía. Solo con una confirmación limpia y directa que decía, en el lenguaje sin adornos de las comunicaciones en el espacio profundo: mensaje recibido, comprendido, actuando. Actuando. Esa única palabra hizo que sus manos dejaran de moverse. Procesó los datos de origen del ping a través de sus cartas de ubicación. Las coordenadas se resolvieron despacio, superponiéndose con viejos archivos de exploración de hace 40 años. Un sistema pequeño. Un planeta habitado. Una especie que la soberanía había catalogado brevemente y en su mayoría ignorado. Archivo estándar, civilización joven, vuelo espacial incipiente, sin relevancia estratégica actual. La especie se llamaba humana. El planeta se llamaba Tierra. Nadie prestaba mucha atención a la Tierra. Apenas 80 años de viaje espacial real. Unas pocas naves coloniales, estaciones de investigación dispersas, pequeñas naves de defensa.
Una presencia menor. Ruido de fondo. Realizó el cálculo que sus manos ejecutaron casi solas. Si algo ya había girado y comenzado a moverse hacia el sistema Kelborey en el instante exacto en que se envió ese ping, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar? El número en su pantalla la hizo parpadear. Lo calculó de nuevo. El mismo número. Se quedó sentada en silencio en su pequeña estación de poca luz, en esa parte de la galaxia a la que nadie le prestaba atención, mirando ese número. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo se movía dentro de su pecho. No cerró la ventana, la señal llegó a Madrid a las 3:40. La mayor parte de la ciudad dormía. Las calles del centro estaban vacías bajo un cielo encapotado que no dejaba pasar las estrellas. El Manzanares corría negro y quieto bajo los puentes, sin que nadie lo mirara. Los únicos edificios con todas las luces encendidas a esa hora eran los del Comando de Defensa Terrestre de las Naciones Unidas, un bloque de cristal y acero en el borde del río que nunca se apagaba del todo porque las personas que trabajaban dentro hacía mucho tiempo que habían aceptado una verdad simple: los problemas no respetan horarios. La almirante Sarafena Alcázar estaba en medio de una reunión de situación cuando el oficial de guardia llamó a la puerta y entró. Era una mujer alta, no de esa altura que se anuncia sola y exige que los demás la noten, sino alta como son altos los árboles viejos, de pie sin esfuerzo, recta sin rigidez, firme de una manera que no necesita demostrarse. Llevaba el cabello corto y empezaba a encanecer en las sienes. Vestía su uniforme como viste la piel, quien ya no recuerda cómo es no tenerla. Sus ojos eran de un marrón oscuro y muy claro, y cuando te miraban, tenías la extraña sensación de que leían algo detrás de tu cara que tú mismo no sabías que estaba escrito ahí. Llevaba despierta desde las 2 de la madrugada. Eso era lo normal. El oficial de guardia le entregó una copia impresa de la señal. Ella la leyó mientras los demás en la sala esperaban en silencio. La leyó como leía todo, con atención completa, sin saltarse nada, sin apresurarse. Cuando llegó al final, volvió atrás y releyó el apartado sobre la flota Boray. Luego dejó el papel sobre la mesa y miró al oficial. ¿Quién más la tiene?, preguntó. Todos, dijo el oficial. Es una transmisión de banda ancha. Toda la galaxia la recibe. ¿Quién ha respondido? La boca del oficial se tensó en una línea fina. La soberanía la está revisando. Los Treni enviaron una nota. Nadie se mueve. Alcázar asintió una sola vez. Miró el papel de nuevo. Miró las coordenadas. Hizo los cálculos mentalmente, sin papel, sin ayuda, porque esa clase de cálculos los llevaba guardados en algún lugar detrás de los ojos desde hacía décadas. Luego se puso de pie. Necesito los códigos de autorización, dijo. Y despierten a los comandantes de flota. La sala de reuniones quedó en silencio por un instante. No porque la gente tuviera miedo, sino porque estaban escuchando el sonido de algo que empezaba. Almirante, dijo uno de los oficiales superiores, un hombre llamado General Romero, de hombros anchos y carácter metódico, el tipo de persona que prefiere estar segura antes de moverse. No tenemos mandato de la soberanía para esto. Los Kelborey no están bajo nuestra protección. Hablando en términos legales. Hablando en términos legales, dijo Alcázar sin levantar la voz, porque no necesitaba levantarla, 12 civilizaciones han desaparecido. Y la 13ª está pidiendo ayuda. Voy a dársela. El general Romero la miró un momento. Luego asintió y alcanzó su dispositivo de comunicación. En 20 minutos, el edificio estaba completamente despierto. La promesa inquebrantable era la nave de guerra más grande que la Tierra había construido jamás. No era grande de la forma en que algunas naves alienígenas son grandes, diseñadas para impresionar desde lejos, cargadas de curvas ornamentales y estructuras decorativas destinadas a comunicar poder a quien las viera aproximarse. Era grande de la forma en que es grande una herramienta de trabajo bien diseñada, porque el trabajo lo requería. Cada parte de su estructura tenía una función. Cada placa de su blindaje exterior estaba ahí por una razón concreta. Era una nave construida por personas que entendían la guerra sin idealizarla.
El comandante Darío Salinas estaba en medio de un ejercicio de entrenamiento cuando llegó la orden. Trabajaba en la sala de simulación táctica del séptimo puente, resolviendo un problema de defensa multivectorial con su equipo. Tenía 38 años, piel morena, y un pequeño ceño fruncido permanente que no era hostilidad sino concentración, la expresión de un hombre que siempre está pensando en el siguiente problema antes de terminar con el que tiene delante. Era muy bueno en lo suyo. Su trabajo consistía en encontrar formas de ganar combates, y tenía para eso un talento que iba más allá del entrenamiento. Pensaba en diagonal. Veía ángulos que otros tácticos no veían. Su equipo a veces lo encontraba frustrante porque tomaba decisiones que parecían extrañas y 3 pasos después resultaban ser las únicas correctas. Cuando llegó la orden la leyó, se giró hacia su equipo y dijo: «Guardad todo. Esta es real». Nadie preguntó nada. Guardaron todo. La doctora Alejandra Herrera estaba en su camarote leyendo cuando recibió su notificación. Era la responsable de xenodiplomacia de la nave, la persona encargada de comunicarse con civilizaciones alienígenas, entender sus culturas, encontrar las palabras que construían puentes en lugar de muros. Era una mujer de aspecto tranquilo, manos muy precisas, y una memoria que archivaba casi todo lo que entraba en ella. Leía el doble de rápido que la mayoría de las personas. Leyó la notificación. Luego abrió todo lo que la base de datos de la nave tenía sobre los Kelborei. No era mucho. El archivo de la soberanía sobre ellos era delgado. Lo leyó en 20 minutos y lo pensó otros 10. Luego se vistió y fue a trabajar. El ingeniero jefe Braulio Osorio ya estaba en la sala de máquinas cuando llegó la orden. Eso no era inusual. Osorio casi siempre estaba en la sala de máquinas. Era un hombre corpulento, no gordo sino denso, como si hubiera sido construido con más solidez que el resto de las personas. Tenía manos enormes, siempre ligeramente manchadas, y una forma de hablar lenta y quieta que llevaba a la gente a asumir que también pensaba despacio. No era así. Era uno de los solucionadores de problemas más rápidos de la nave. Simplemente no sentía la necesidad de anunciarlo. Leyó la orden. Asintió para sí mismo. Reunió a su equipo y les dijo que estaban en despliegue de emergencia, que los motores debían estar a plena capacidad en 3 horas, y que quien necesitara dormir lo hiciera ahora porque después no habría oportunidad. Luego volvió a lo que estaba haciendo: reparar un pequeño sello en un conducto de energía auxiliar que nadie más había notado que mostraba desgaste prematuro. Lo reparó con calma y meticulosidad, y pasó a la siguiente cosa. La flota se reunió en la oscuridad. No solo la promesa inquebrantable. 487 naves en total, congregándose desde todos los rincones del sistema solar y las colonias cercanas. Portaaviones, naves de asalto pesado, destructores, fragatas, cañoneras de respuesta rápida capaces de cruzar una zona de combate en segundos y golpear con fuerza antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar. Naves de suministro, transportes médicos, naves diseñadas para funciones que la mayoría de las otras civilizaciones aún no habían concebido, porque los humanos tenían la costumbre de construir soluciones a problemas antes de que los problemas llegaran del todo. La reunión tardó 6 horas. Para un observador externo, para alguien que mirara desde las estaciones de retransmisión de la soberanía, por ejemplo, debía de haber parecido extraño. Una especie a la que la galaxia apenas prestaba atención, movilizando toda su presencia militar y apuntándola hacia un conflicto que no les incumbía en ningún sentido oficial. Un sistema estelar en el que no tenían intereses declarados. Un pueblo al que apenas conocían. Debía de haber parecido extraño, sí. Pero las tripulaciones de esas 487 naves no lo habrían encontrado extraño en absoluto, porque conocían la historia. La mayoría de ellos habían crecido con ella. No era una historia famosa en el resto de la galaxia. La soberanía no la había registrado en ningún lugar importante. Pero en la Tierra y en cada colonia humana era algo que la gente sabía. Formaba parte de la textura de las cosas. Una de esas historias que absorbes sin que nadie te las enseñe formalmente, porque las personas que te rodean las llevan consigo y pasan por el aire. La historia era sobre la plaga Bandri.
En el año 2291, una enfermedad se extendió por las colonias humanas. Empezó en una de las estaciones exteriores y viajó rápido, mucho más rápido de lo que nadie esperaba, más rápido de lo que los equipos de contención podían moverse. En 8 meses había llegado a la propia Tierra. Mataba gente en todos los continentes. Los hospitales no daban abasto. Los laboratorios trabajaban sin parar y sin avanzar. Las proyecciones eran aterradoras. La estimación más conservadora decía que sin solución, en 2 años, el 30% de la población humana habría desaparecido. Las estimaciones menos conservadoras eran peores. La soberanía envió notas de apoyo y profunda preocupación. Pero mientras las grandes potencias redactaban sus notas, llegó desde una fuente inesperada una transmisión médica. Un paquete de datos. Enorme, detallado, conteniendo investigación biológica que la ciencia humana aún no había alcanzado. Investigación sobre sistemas de respuesta inmune estructuralmente similares a la biología humana. Análisis de comportamiento patogénico que coincidía casi exactamente con el patrón de la plaga Bandri. Venía de Kborei Prime. Nadie se lo había pedido. Nadie sabía que estaban trabajando en ello. Los Kelborei habían recibido noticias de la plaga a través de sus propios monitores de largo alcance. Y algunos de sus científicos habían examinado la biología implicada y reconocido algo, un patrón, una conexión que estaban en condiciones de abordar. Así que trabajaron en ello en silencio, sin anuncio, sin esperar reconocimiento. Y cuando tuvieron algo útil lo enviaron. Les costó caro. La soberanía no quedó satisfecha. Los Kelborei habían actuado al margen de los canales oficiales. Hubo consecuencias políticas, lentas, silenciosas, del tipo que aparecen como acuerdos comerciales reducidos y trato menos favorable en las reuniones del Consejo. Los Kelborei aceptaron esas consecuencias sin quejarse y sin explicarse. La investigación que enviaron salvó 70.000 vidas en el primer año. Con el tiempo refinado y aplicado, el número total fue mucho mayor. Los Kelborei nunca lo mencionaron de nuevo. No lo hicieron por reconocimiento. No lo usaron como moneda de cambio. Lo hicieron porque podían, porque alguien necesitaba ayuda, y esas eran razones suficientes. Las tripulaciones que embarcaron en esas 6 horas de reunión conocían todo esto. No como un briefing formal. Como algo con lo que habían crecido. Los Kelborei nos ayudaron cuando no tenían que hacerlo. No pidieron nada. Se acordaron de nosotros cuando nadie miraba. Ahora los Kelborei llaman al vacío y todos los ignoran. Todos no. La almirante Alcázar recorrió la longitud de la promesa inquebrantable mientras completaba sus últimas verificaciones previas al salto. Caminó los corredores como siempre lo hacía antes de un despliegue, no exactamente inspeccionando, simplemente estando presente. Pasó por los cuarteles de la tripulación, el módulo médico, el centro de operaciones tácticas, las cubiertas de ingeniería. Dijo algunas palabras aquí y allá. No dio discursos. No necesitaba encender a nadie. Las personas de esta nave no necesitaban que las encendieran. Se detuvo en la puerta de la sala de máquinas y miró adentro. Osorio estaba en su consola principal, ejecutando sus comprobaciones con la lentitud meticulosa que era su firma personal. Su equipo se movía alrededor de él con eficiencia silenciosa. Todo tenía exactamente el aspecto que debía tener. Él levantó los ojos y la vio. Asintió una vez. Ella asintió de vuelta. Con eso era suficiente. Llegó al puente. Era un espacio amplio con poca luz, lleno de pantallas y voces tranquilas. La tripulación estaba en sus puestos. Todo tenía esa sensación de tensión contenida, no exactamente tensión, sino algo más preciso. Preparación. La sensación de una herramienta bien mantenida lista para hacer su trabajo. Salinas ya estaba en la estación táctica. Tenía 6 pantallas abiertas y estaba construyendo una imagen preliminar del sistema Kelborei con los datos de largo alcance disponibles. Apuntes por todas partes. Levantó la vista cuando Alcázar entró, le hizo un breve gesto con la cabeza y señaló la pantalla más grande. 340 naves Borai, dijo.
Formación de asedio. Llevan usando este patrón unos 30 años. Les gusta entrar con fuerza desde un flanco y usar la masa para comprimir la línea defensiva del objetivo. Hizo una pausa. Funciona con los que piensan igual que ellos. Alcázar miró la formación en la pantalla. ¿Y con los que no? La boca de Salinas se movió en algo que casi era una sonrisa. Historia diferente. La doctora Herrera llegó al puente con una tableta y una expresión tranquila. Había pasado las últimas horas repasando todo lo que encontró sobre los Kelborey, su lengua, sus estructuras sociales, su historia. También había repasado lo disponible sobre los Borai, que era menos sobre cultura y más sobre patrones de destrucción. Los Kelborey no tienen una tradición militar sólida, dijo, uniéndose a ellos en la estación táctica. No están construidos para este tipo de combate. Su fuerza de defensa es real pero pequeña. Aguantarán, pero no aguantarán mucho. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alcázar. Herrera calculó. Cuando lleguemos, quizá horas. Quizá menos. Alcázar asintió. Entonces nos movemos rápido. Caminó hasta la silla de mando en el centro del puente y se sentó. A su alrededor, la tripulación completó las últimas verificaciones. La flota estaba reunida. Los motores, listos. Las coordenadas, bloqueadas. Miró la pantalla principal, donde las estrellas frente a ellos permanecían quietas y silenciosas, y el destino no era más que un punto de luz entre miles. Almirante, dijo el oficial de navegación. La flota está lista para el salto. Alcázar tomó un solo aliento. Lento. Uniforme. Llévennos, dijo. La promesa inquebrantable se movió. Detrás de ella, una a una, 486 naves la siguieron. Los motores se encendieron en secuencia y la flota avanzó hacia el corredor de salto, desapareciendo del espacio normal en una larga y brillante línea que duró 3 segundos y luego se apagó. El sistema solar quedó en silencio otra vez. En las pantallas de las estaciones de monitoreo de la soberanía, la partida quedó registrada como movimiento militar inusual de especie menor. Notable pero no urgente. Alguien presentará un informe. Alguien más lo leerá después. Pero la flota ya no estaba. Y en algún lugar por delante, en el sistema estelar bañado en luz ámbar de Borei Prime, las naves Borai se desplazaban hacia sus posiciones de asalto final. La última hora antes del bombardeo fue la más silenciosa. En la superficie de Borei Prime, la capital había quedado casi a oscuras. No era un apagón total. La energía seguía funcionando en los refugios, en las estaciones médicas y en las matrices de comunicación, pero las calles estaban vacías. Las plazas del mercado vacías. Los largos paseos junto al río que los Kelborey tanto amaban al atardecer vacíos. La ciudad entera era una respiración contenida. El general Braktar estaba de pie en el puente de mando de su nave insignia, el Puño Soberano, mirando el planeta a través del viewport frontal con las manos cruzadas a la espalda. Era un ser grande, incluso para los estándares Borai, que ya eran imponentes. Anchura, masa, una piel acorazada de color oscuro que había evolucionado en un mundo de alta gravedad y nunca había abandonado del todo esa densidad que ese mundo exigía. Los años no lo habían ablandado. Lo habían vuelto preciso. Llevaba 22 años dirigiendo campañas militares. Había participado personalmente en la conquista de 6 civilizaciones. Conocía el ritmo de estas cosas. La resistencia que empieza fuerte y se agota lentamente. El momento en que las fuerzas defensoras comprenden que no pueden ganar y empiezan a desmoronarse. El largo y meticuloso proceso de convertir una civilización viva en territorio controlado. Encontraba el proceso casi aburrido ya, no porque fuera sencillo, siempre era complicado en los detalles, sino porque era predecible. Cada civilización respondía al poder abrumador de las mismas formas básicas. Luchaban. Huían. Pedían ayuda. La ayuda no llegaba. Luchaban un poco más. Al final paraban. Los Kelborey habían estado en la fase de lucha. Ahora se acercaban a la fase de pedir ayuda.
Braktar había monitorizado la señal de socorro salir al espacio. Había seguido las respuestas de la galaxia con algo cercano a la satisfacción tranquila. Los Treni enviaron una nota. Los Akabari enviaron una nota más larga. Nadie se movió. Esa era la parte que siempre encontraba más eficaz, el momento en que la civilización defendida comprendía que el resto de la galaxia no iba a salvarla. Ese momento hacía más por quebrar la resistencia que cualquier arma. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Inicien la secuencia de aproximación final. Quiero el bombardeo de la instalación defensiva norte en marcha en menos de 1 hora. Sí, general. Volvió al viewport. Abajo, Quarei Prime brillaba en tonos ámbar y verde bajo la luz de su sol. Quieto. Pequeño. Completamente rodeado. Iba a ser un día corto. La primera señal llegó en los sensores de largo alcance. Uno de los operadores de sensores Borai lo notó primero, una fluctuación en el borde del alcance de detección del sistema. Casi la descartó. Las fluctuaciones ocurrían. El espacio estaba lleno de cosas que aparecían brevemente y luego se resolvían en algo normal. La marcó como rutinaria y siguió adelante. Luego la fluctuación ocurrió de nuevo. Y otra vez. Y entonces dejó de ser una fluctuación y se convirtió en una lectura. Una nave. Luego 5. Luego 20. Luego las lecturas llegaban tan deprisa que el sistema luchaba por contarlas individualmente y empezó a agruparlas. El operador miró su pantalla fijamente. Comprobó la calibración. Ejecutó un diagnóstico. Todo funcionaba correctamente. Miró la pantalla de nuevo. Tomó su línea de comunicación y llamó al puente. Braktar seguía en el viewport cuando llegó la llamada. Escuchó. No se movió durante un momento. Luego se giró y caminó hasta la estación de sensores él mismo. Miró la pantalla. Observó cómo los números se resolvían. No dijo nada. Los números seguían subiendo. Pasaron de 100. Pasaron de 150. El sistema había terminado su cálculo de agrupación y mostraba ahora un único número consolidado en la parte superior de la pantalla, actualizándose cada pocos segundos a medida que nuevas naves salían del salto. Pasaron de 200. De 300. De 400. El oficial de sensores se giró para mirarle. Tenía el rostro perfectamente controlado, pero sus manos se habían tensado en el borde de la consola. General, dijo con calma. 487 firmas. Configuración desconocida. Adoptando formación de combate. Braktar miró el número. Luego miró la formación que las naves estaban tomando, que el sistema de superposición comenzaba a mapear en geometría básica. No era un arco defensivo. Reconocía los arcos defensivos. Había atravesado docenas de ellos. Los arcos defensivos eran lo que usabas cuando intentabas proteger algo. Esto no era un arco defensivo. Sabía exactamente cómo se veía una formación de caza. Esto era eso. Identificación, dijo. El oficial de comunicaciones ejecutó la consulta. La respuesta llegó en pocos segundos. UES Promesa Inquebrantable. Nave líder, Comando de Defensa Terrestre Unida. Hizo una pausa. El resto de la flota también registra como naves terrestres, general. Braktar pronunció la palabra despacio. Tierra. Sí, general. Conocía el nombre. Tenía un conocimiento general de la mayoría de las civilizaciones con vuelo espacial en esta parte de la galaxia, información útil para un hombre en su posición. Recuperó lo que sabía sobre la Tierra. Especie joven. 80 años de vuelo espacial real. Presencia pequeña. Sin conflictos mayores registrados fuera de su propio sistema. No miembros de pleno derecho de la soberanía. Por cualquier medida, un actor menor. Miró las 487 naves que en ese momento se organizaban entre el Quarei Prime. Abrió el canal de comunicación él mismo. Normalmente no hacía esto.
Hablar directamente con las fuerzas opositoras estaba por debajo de su rango. Pero sentía curiosidad. Nave terrestre, dijo. Este sistema se encuentra bajo la autoridad del dominio Borai. Se encuentra en zona militar declarada. Identifique su propósito y retire sus fuerzas de inmediato. Una breve pausa. Luego una voz de mujer. Tranquila. Clara. Sin agresividad, solo esa certeza directa de quien ya ha tomado una decisión y no necesita en particular explicarla. Soy la almirante Sarafena Alcázar, Comando de Defensa Terrestre Unida. Estamos aquí porque alguien pidió ayuda. Una pausa que duró exactamente el tiempo correcto. Tienen 20 minutos para comenzar su retirada. Después de eso, les enseñaremos lo que parecen 80 años de guerra. Braktar miró la consola de comunicaciones. Sus oficiales estaban muy quietos. Lo habían amenazado antes. Muchas veces. Especies con flotas grandes e historias largas de conflicto y músculo militar real detrás de las palabras. Había evaluado esas amenazas y decidido cuáles eran reales y cuáles eran postura. Miró las 487 naves en formación de caza. Pensó en los 20 minutos. Tenía 12 civilizaciones a sus espaldas. 12 mundos conquistados. No había llegado a 12 siendo descuidado con las evaluaciones de riesgo. Miró la formación de nuevo. No solo los números, sino la geometría. No seguía ninguno de los patrones tácticos que sus bases de datos contenían para las civilizaciones conocidas con vuelo espacial. Era algo distinto. Algo construido desde un conjunto diferente de suposiciones sobre cómo debía estructurarse un combate. Eso no le gustó. Mantengan posición, dijo a su flota. No inicien el bombardeo. No se retiraba. Pero tampoco empezaba. Estaba observando. En la promesa inquebrantable, los 20 minutos pasaron en silencio casi absoluto. Alcázar estaba sentada en su silla de mando. Salinas permanecía de pie en la estación táctica con 6 pantallas activas, monitorizando las actualizaciones de posición de la flota Borai en tiempo real. La doctora Herrera estaba en la mesa de comunicaciones, siguiendo todos los canales. La voz de Osorio llegaba periódicamente por la línea interna con actualizaciones tranquilas del estado de los motores, cada una idéntica a la anterior, todos los sistemas listos. En el minuto 19, Salinas levantó la vista de sus pantallas. No se mueven, dijo. Lo sé, dijo Alcázar. Creen que estamos faroleando. Lo sé, dijo ella de nuevo. Llegó el minuto 21. Toda la flota, dijo Alcázar en el canal abierto. Ejecuten patrón Salinas, 7. Ahora. Lo que ocurrió a continuación fue algo que los operadores de sensores Borai intentarían describir en informes durante años sin conseguir nunca capturarlo del todo con precisión. La flota terrestre no cargó hacia adelante. No formó una pared y empujó. No hizo ninguna de las cosas que una flota grande hacía por doctrina convencional. Se dividió. No en 2 partes. En 11. 11 grupos distintos de naves, cada uno moviéndose en una dirección diferente en el mismo instante, extendiéndose desde su posición de formación original como los dedos de una mano que se abre. Los grupos se movieron rápido, más rápido de lo que los Borai esperaban, porque las naves terrestres tenían motores construidos para aceleración rápida en lugar de velocidad máxima sostenida, una elección de diseño que no tenía sentido hasta que de repente tenía todo el sentido del mundo. La flota Borai era grande. Era poderosa. Estaba construida para el tipo de combate que libraba la mayoría de las civilizaciones. 2 fuerzas encontrándose de frente, masa contra masa, potencia contra potencia, ganando eventualmente el lado más pesado. Braktar había ganado 12 veces haciendo exactamente eso. Su flota sabía cómo luchar esa batalla en su sueño. No sabía cómo luchar esta. Los 11 grupos curvaron alrededor de la formación Borai desde múltiples direcciones simultáneamente. 3 fueron por encima del plano orbital. 2 se hundieron profundamente por debajo.
Los otros entraron desde ángulos que la cobertura defensiva Borai no había sido diseñada para abordar porque ningún enemigo en 12 campañas se había movido nunca así. Las naves de Braktar intentaron reorientarse. Era rápido. Era genuinamente un buen comandante, y comenzó a emitir órdenes para dividir su propia flota en respuesta. Pero sus naves estaban construidas para mantener la formación, para moverse como un único puño masivo, y romperlas en grupos más pequeños iba en contra de todo lo que su construcción y su doctrina habían sido diseñadas para hacer. Los primeros impactos llegaron desde 3 direcciones al mismo tiempo. Los Borai tenían escudos potentes. Su blindaje estaba entre los mejores del sector. Estaban construidos para absorber castigo y seguir funcionando. Pero la flota terrestre no los golpeó donde su armadura era más fuerte. Las naves habían estado observando durante 30 segundos, escaneando, mapeando, buscando. Y cuando atacaron los puntos específicos donde el diseño Borai dejaba huecos. No huecos obvios. Pequeños. El tipo que solo importaba cuando sabías exactamente dónde apuntar. En la superficie de Kborei Prime, el anciano Sarek observaba desde la torre de comunicaciones. Las pantallas exteriores mostraban un mapa de sensores aproximado del espacio sobre el planeta. No era una imagen perfecta, el equipamiento de sensores que el Borei era limitado, pero mostraba las formas generales de lo que estaba ocurriendo. Podía ver la gran masa de la flota Borai. Podía ver las formas más pequeñas y rápidas de las naves terrestres moviéndose alrededor de ella como el agua que se mueve alrededor de una piedra, no golpeándola directamente, sino encontrando cada grieta y fluyendo hacia adentro. La joven soldado asignada a acompañarle, una recluta llamada Teva, apenas 20 años, con ojos color ámbar vivo y una forma de sostener su arma como si intentara convencerse a sí misma de que sería suficiente, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja. El anciano guardó silencio un momento. Observó cómo una de las naves terrestres realizaba una maniobra que no tenía lógica aparente hasta que de repente revelaba el flanco desprotegido de un navío Borai, y entonces la lógica era total y perfecta. Los que ayudamos, dijo. Hace mucho tiempo. Teva lo miró. Luego volvió a mirar la pantalla. Vinieron, dijo. No era del todo una pregunta. Era el sonido de alguien que ve hacerse real algo en lo que había dejado casi de creer. Vinieron, dijo Sarek. La batalla duró 4 horas y 17 minutos. En ocasiones las cosas no salieron bien. En los primeros 40 minutos, 3 naves terrestres fueron destruidas. Los Borai no estaban indefensos y su armamento era bastante poderoso. Resultaban peligrosos cuando lograban atraer a las naves terrestres a un combate directo, del tipo para el que habían sido construidas. 14 hombres murieron cuando una explosión de energía Borai perforó el casco del destructor UES Reselot. El UES Meridian sufrió graves daños en su sala de máquinas y tuvo que retirarse. La tripulación de la pequeña fragata Crosswind luchó durante 20 minutos, manteniendo su posición contra 3 naves Borai del doble de su tamaño, dando tiempo a una unidad de flanqueo para tomar posición. Cuando llegó la unidad de flanqueo, la Crosswind estaba dañada en 11 de sus 14 sistemas y operaba con energía de reserva. Pero seguía allí sin rendirse. En la estación táctica de la Promesa Inquebrantable, Salinas estaba en todas partes a la vez. No físicamente, permaneció en su puesto, moviendo las manos sobre las pantallas, con voz tranquila y firme en los canales de la flota, pero su mente estaba presente en cada rincón de la batalla. Observaba los patrones. Seguía cómo se adaptaba Borai. Cada vez que encontraban una nueva respuesta a los movimientos de la flota terrestre, Salinas ya había formulado una contrarrespuesta antes incluso de que pudieran terminar de implementar la anterior. Iba 2 pasos por delante y mantenía esa posición con total concentración. Séptimo grupo, giren a la izquierda, dijo por su canal. No dejen que establezcan ese ángulo. Séptimo grupo, giren ahora a la izquierda, y tercer grupo, abran paso en un ángulo amplio para cerrar la brecha. Los barcos se movieron. La brecha se cerró. El intento de ataque de flanqueo de Borai se dispersó antes de que pudiera siquiera formarse.
Alcázar observó cómo se desarrollaba el panorama táctico. Tomaba las decisiones importantes y dejaba los detalles a Salinas, porque esa era la forma correcta de usar la flota, y él lo sabía. Observaba la superioridad numérica de Boray. También observó cómo recibían los golpes, cómo los absorbían y cómo se recuperaban. Los vio recibir impactos, no poder absorberlos y perder velocidad. Observó que la situación se inclinaba lentamente hacia un único rumbo. En la sala de máquinas, Osorio gestionaba una crisis desconocida para el resto de la tripulación. El tercer impacto directo que había recibido el umbriacable Pramis había generado una onda expansiva en el sistema de distribución de energía secundario. No era catastrófico, pero había indicios de fractura por tensión en dos relés. Si fallaban, reducirían la potencia del motor principal en un 30%. Un 30% menos de potencia significaba un 30% menos de maniobrabilidad. En ese momento de la guerra, esto podría ser significativo. Osorio tenía a 3 ingenieros trabajando en ello. Él mismo también trabajaba, moviendo sus enormes manos con una precisión que parecía imposible dado su tamaño. Mientras el barco continuaba sus maniobras de combate y la cubierta temblaba cada pocos minutos por el fuego de los cañones, él reemplazaba un componente del relé. Terminó su trabajo. Realizó el diagnóstico. Las fracturas estaban contenidas. Activó la línea de comunicación con el puente. Se evaluaron los sistemas del motor, dijo. Nadie en el puente sabía lo que había sucedido. El punto de inflexión llegó cuando se cumplieron las 3 horas. La flota Boray se veía lentamente acorralada por las fuerzas terrestres. No por desorganización, ni por un desmantelamiento sistemático. 11 grupos habían trabajado pacientemente durante 3 horas. Un observador casual podría haber pensado que la batalla era caótica. No lo era. Era un proceso de reducción deliberado y metódico. Cada movimiento avanzaba hacia una geometría específica. 3 horas y 4 minutos después, esa geometría estaba completa. Por primera vez en sus 12 expediciones, la flota Boray se encontró completamente rodeada. No solo carecían de maniobrabilidad, sino que estaban bajo presión desde múltiples flancos. Dentro de una esfera de naves terrestres, todas las rutas de escape estaban cerradas, todas las vías de retirada bloqueadas por una nave o grupo de naves posicionadas con precisión para cortarlas. Braktar permanecía en su puesto táctico, observando la pantalla y evaluando lo que sucedía. Después de 3 horas, finalmente lo habían logrado. Se trataba de una flota de naves terrestres. Esta joven especie, esta pequeña civilización, recién llegada al espacio hacía 80 años, la controlaba. La estaban moviendo. No la combatían directamente, sino que lenta y pacientemente, paso a paso, la guiaban con precisión hacia la posición deseada. Él no lo había visto. Ahora lo veía. Su nave insignia había sufrido daños considerables. Su flota había perdido 40 naves, la mayoría no destruidas, pero sí lo suficientemente dañadas como para retirarse de la batalla. Las 300 naves restantes se encontraban dentro de una esfera de naves terrestres que se acercaban. Braktar permaneció completamente inmóvil durante un largo rato. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero sí un hombre que comprendía cuando un cálculo había fallado. Había forjado su carrera basándose en evaluaciones honestas de las situaciones. Esta evaluación honesta era clara. Abrió el canal que permitía el flujo del agua. En este caso, el resultado es diferente. No hay dispersión. No cunda el pánico. Simplemente, mantén la calma. Todas las naves, dijo. Retirada. El puño soberano giró. Detrás de él, la flota Boray giró con él. Se dirigían hacia el borde del sistema. Y las naves terrestres los dejaron atrás. No precisamente por compasión, sino porque Alcázar había dado órdenes específicas. La persecución más allá del límite del sistema no era el objetivo. El objetivo era el sistema Kelborey. El objetivo era el planeta que se encontraba debajo. El objetivo ya se había cumplido. En la superficie de Kelborey Prime,
Teba observó cómo las naves Borai desaparecían de la pantalla. Las siguieron pacientemente hasta que la última nave cruzó el límite del mapa de sensores. Entonces se volvió hacia el viejo Sarek. Ahí estaba la pantalla. Los ojos dorados del anciano eran tan serenos y brillantes. «Bueno, ¿se acabó?», preguntó Teba. «¿Esta parte?», dijo él. Arriba, en el silencio del ahora vacío espacio orbital, la flota terrestre comenzó a reagruparse.